Buenas noches. Mi parte correspondiente y como continuación de la exposición, vamos a hablar de la doctrina Drago y vamos a hablar de la política del buen vecino. De forma muy sucinta y breve, la doctrina Drago tiene un contexto histórico relativamente importante. Y este contexto histórico es el bloqueo naval a Venezuela en el periodo de 1901 a 1903. ¿A qué se debe este bloqueo naval? Este bloqueo naval estaba originado o tenía como principales actores a tres gobiernos europeos y tres potencias europeas para esos momentos, que eran Alemania, Inglaterra e Italia, especialmente Alemania e Inglaterra. Y se debía a que ciudadanos de esos países que habían residiendo en Venezuela vieron su patrimonio afectado debido a las guerras civiles y la revolución libertadora que había sucedido durante los años 1850 hasta el 1900. Es entonces que ante estos años ellos deciden recurrir a sus embajadas para que por medio de sus embajadas se requiriera que el gobierno venezolano cumpliera con reparar dichos daños de forma económica ocasionados al patrimonio de dichos ciudadanos europeos. El punto es que Venezuela se compromete a reparar dichos daños de forma económica. El problema es que no tiene cómo hacerlo, no tiene la capacidad económica de poder hacerlo. Es así que ante este compromiso, pero no la efectivización del mismo, las marinas de guerra de Alemania, Inglaterra e Italia deciden ir a los puertos venezolanos y hacer un bloqueo naval definitivo que afectaba tanto económicamente a Venezuela para ese momento, pero también era una gran amenaza sobre cómo podía Venezuela defender su soberanía ante potencias europeas. Es decir, la posible invasión de potencias europeas a un territorio latinoamericano. Es así que los países del continente, los países latinoamericanos, deciden recurrir a Estados Unidos y pedir que se cumpla con lo precisado en la doctrina Monroe, precisado años antes. El problema es que Estados Unidos dice que no le parece adecuado intervenir y postula el corolario Roosevelt, que no me compete ahondar en ello, pero el corolario Roosevelt es una limitación a la doctrina Monroe, precisando que hay ocasiones especiales en las cuales Estados Unidos no puede ayudar a estados latinoamericanos respecto al cumplir su compromiso y precisar que, bueno, ellos no se ven afectados por una posible invasión. Es así que diplomáticos latinoamericanos, en este caso el argentino Luis María Drago, postulan la doctrina que lleva su nombre, que tiene como base precisar que el Estado prestamista, en este caso el Estado de Alemania, Inglaterra e Italia, no tiene el derecho de recurrir a la fuerza para obligar al Estado deudor a cumplir con sus compromisos cuando ese último no se encuentra en poder, y no es que no quiera, simplemente que no puede pagarlo, porque no tiene la capacidad económica en ese momento, que era el escenario de Venezuela. De forma sucinta, esta doctrina va a presentar entonces 4 precisiones, de las cuales yo solamente voy a ahondar en 2. Primero, voy a ahondar en la de que los títulos de empréstitos, que era lo que se buscaba acá, no representan una obligación contractual del Estado emisor y son comparables a un contrato privado, limitando y explicando que el Estado emisor es el principal responsable de precisar que el Estado deudor, es decir, el Estado al que le va a prestar, tiene la capacidad adquisitiva y económica de poder devolverle en un futuro el préstamo concedido. Y que si no lo hiciera es responsabilidad propia del Estado emisor por no haber tenido dicha capacidad y no haber realizado una correcta investigación. Posterior a ello también se habla sobre la deuda pública no puede dar lugar a la intervención armada, ni mucho menos a la ocupación material del suelo de las naciones americanas por una potencia europea, ya que sería un grave error y una grave ofensa a lo que se busca por medio del derecho internacional y de la diplomacia a nivel internacional sobre la buena relación entre países, especialmente países que puedan tener una gran discordancia económica, militar y social, como en el caso de una potencia europea o países europeos y países que aún continuaban desarrollándose o que se enfrentaban ante guerras civiles, como en el caso de Venezuela. Terminando esto, tenemos otra forma en la que interviene Estados Unidos y es por medio de la política del buen vecino, que es de una forma mucho más sencilla de explicar. La política del buen vecino va a tener 2 orígenes, basados en la Gran Depresión y en el fin de la Primera Guerra Mundial. Y se va a originar y presentar para que se cumpla durante la administración de Roosevelt en el año 1933. El fin es que las relaciones políticas y comerciales que tuviera Estados Unidos con América Latina en el periódico 1933 y 1945 tuvieran
rumbo adecuado, por así decirlo, dentro del aspecto económico, comercial y el aspecto político y diplomático. Es así que Estados Unidos acuerda con los demás países una no intervención en los pueblos vecinos y no influir en asuntos que fueran netamente competentes de dichos estados, es decir, respetar la soberanía de cada uno de estos países. El problema es que eso termina con el inicio de la Guerra Fría, ya que Estados Unidos para dicho comienzo había recuperado primero el semblante y el poderío que tenía o que estaba intentando tener a inicios de la Primera Guerra Mundial y ya no se veía tan afectado por la Gran Depresión como si lo vio antes. Además de que para ese momento, al ser uno de los grandes vencedores de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos comienza una guerra tanto fuera como tras bastidores con la Unión Soviética. Entonces, tiene un miedo o tenía un miedo constante sobre la intervención de la Unión Soviética sobre políticas latinoamericanas y sobre su penetración de ideas comunistas en ciertos países latinoamericanos. Eso sí que rompe con la política del buen vecino y comienza una intervención militar en algunos países, como también planes para intervenciones políticas en cada uno de dichos países a fin de que el Partido Comunista no ganara paso en Latinoamérica. Eso sería todo. Posterior les toca hablar sobre organizar territorio y competencias. Gracias.